Julia Colondi, estamos por entrevistar a la ministra Estela Díaz, ministra de Mujeres, Política de Género y Diversidad Sexual de la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo le va, ministra? Bien. Bienvenida, gracias por estos minutos. Bueno, hace algunos minutos con Julia Colondi hacíamos un resumen de los femicidios en la República Argentina. Se está asesinando a una mujer cada 29 horas. ¿Cuál es la situación en la provincia de Buenos Aires? ¿Cómo terminó el 2020 y cómo comenzó este nuevo año, el 2021? Bueno, la verdad que lo vivimos con enorme preocupación. Nosotras sabíamos desde que llegamos que este era un tema crucial, fundamental de nuestro ministerio. En el contexto de pandemia tuvimos que, poner todos los mecanismos y además en el proceso de construcción de un nuevo ministerio. O sea que también con la dificultad de la creación de nuestro andamiaje institucional, que eso no es sencillo, sabemos, pero teníamos que abocarnos muy fuertemente a este tema. Nosotras construimos una guía de abordaje de situaciones de femicidio que lo que hace es trabajar, por un lado, en lo que tiene que ver con el acompañamiento de la familia, pero por el otro lado con el Poder Judicial, porque también muchas veces lo que pasaba es que ni se caratulaba bien en los procesos investigativos, que además haya justicia y políticas reparatorias cuando pasó lo irremediable. O sea, un Estado, ya lo irremediable pasó, esa vida no está más. Veníamos charlando recién de un caso que pasó ayer en Villarino, ¿no? Allá cerca de Bahía Blanca, acompañando a su mamá que está yendo al velorio de su hija. Bueno, esto es tremendo. El tema es también cómo construimos que no lleguemos a ese punto. Y eso es lo que es más difícil. Bueno, por supuesto fue un contexto muy difícil para la actuación porque tuvimos que quedarnos en casa. El aislamiento, que es uno de los temas de riesgo en situaciones de violencia de género, fue la política que necesitamos para cuidarnos del COVID y del contagio de una pandemia. Sabemos que alrededor del 30% de las parejas, familias, hogares hay violencia de género y aparece esta violencia más extrema. Nosotros estamos trabajando mucho en los temas de prevención, de asistencia, de atención para ir planteando el proceso de la reducción de las violencias más extremas, pero también algo que nos preocupa especialmente y que lo hemos verificado en los femicidios que tuvimos en diciembre y ahora, que en la mayoría de los casos no hubo ninguna denuncia previa. Entonces esto nos tiene, digo, como Estado nos da un fuerte alerta y como sociedad también. Entonces no se llegó antes, no hubo alerta temprano, no hubo aviso, una intervención que pudiera prevenirlos en estos casos que ocurrió el femicidio. Así que bueno, trabajando mucho lo hicimos este año y mucho más vamos a seguir en torno a todos estos dispositivos porque hay que trabajar en el conjunto de la política para llegar antes. Esto es lo que a nosotras por lo menos nos desvela como gran preocupación institucional, ¿no? Estela, bueno, buenos días primero. ¿Cuál es el análisis que se puede llegar a hacer respecto a que en los últimos años hubo mucho, ¿no? Saldo organizativo respecto del movimiento feminista, sobre todo del primer Ni Una Menos. Hay un nivel de concientización, quizás también en los medios de comunicación o en la sociedad toda. Sin embargo, el número de femicidios y la violencia machista no frena, ¿no? Es una constante en nuestro país, que varía un poquito más, un poquito menos, ¿no? Pero sigue siendo una de las pocas variables, podemos decir, que no varía, valga la redundancia, en nuestro país. Sí, ahí tiene que ver un poco con lo que recién yo decía. A mí me parece que nosotras necesitamos trabajar en todas. Nosotras presentamos este año a través de un decreto del gobernador lo que es el Sistema Integrado de Políticas Públicas contra las violencias por razones de género. Hay que tener políticas todo el tiempo, desde la prevención, desde antes que esté la violencia hasta lo posterior. Y esto no estaba. Nosotros en general encontramos fragmentación de las políticas, faltas de recursos. ¿Quién atiende? Hay como un montón de organismos que son derivadores, pero ¿qué pasa en el proceso que sigue? ¿Y qué pasa en lo otro que son los cambios culturales? Por eso digo, ahí está la parte que nos interpela como sociedad en su conjunto. ¿Qué pasa cuando hay integrantes de organizaciones y esa persona participaba en organizaciones y hay algo del contexto de la violencia que se sabe, pero que hay alerta de la peligrosidad latente? Bueno, me parece que todo eso requiere de una mirada y una intervención de manera integral. También quiero decir algo, porque nosotras estimábamos que en el contexto de aislamiento podíamos pensar
que la cifra suba exponencialmente. Claro. La verdad que nos mantuvimos en los números de los últimos años. Cuando se comparan todos los últimos años y mirás el año es más o menos parecido. Nosotros reforzamos una dirección que la creamos que se llama de casos críticos y alto riesgo. Se atendieron en el año alrededor de 3.000 situaciones. Estas situaciones que son amenaza de muerte, lesiones graves, o sea que se salvaron, podemos decir, miles de vidas también. ¿Qué resultados hubiésemos tenido si no está la actuación de estos equipos que intervienen con el Poder Judicial, con seguridad, con las áreas de género municipales y que te dicen horas, hay veces que son horas de intervención hasta que se garantiza poner en riesgo a la mujer, a las hijas, a los hijos, se lo aparta, se detiene al agresor? Bueno, más de 3.000 casos así se asistió de nuestra dirección de casos críticos en el año 2020. Ministra, perdón, Julia, recién usted mencionaba niños, niñas, trata de proteger junto a su mamá. Bueno, pero a veces su mamá es asesinada y estos niños y niñas quedan huérfanos. ¿Cuál es el destino de los chicos? Bueno, esto es tremendo y en general cuando nosotros hablamos de femicidio, hay veces que hay femicidio vinculado porque además matan a los hijos, las hijas o algún familiar. También, claro. Y los efectos que quedan para estos chicos. Primero que vivieron la violencia y han sido testigos de su violencia. Después nosotros tenemos una legislación como la Ley Brisa, que es una ley de reparación que les da una pensión hasta la mayoría de edad a los hijos y a las hijas que han sido víctimas de femicidio. Estamos trabajando mucho en el acompañamiento. Esperamos que haya una reforma del decreto. Desde que llegamos a la gestión necesitamos una reforma del decreto de su implementación porque hay algunos obstáculos en el procedimiento. Igual se ha logrado que muchas familias que no lo cobraban pudieran cobrarlo. Por eso nosotras decimos, y lo que nos preocupó enseguida, lo irreparable ya pasó. Nosotras sabemos, trabajamos mucho con las familiares de femicidio. Y para la familia esa nunca más la vida vuelve a ser del mismo modo, les transforma la vida para siempre, ahí hay un daño que es irreparable, pero hay que aliviarlo acompañándolo con el Estado. Así que el acompañamiento con ellos y el trabajo para nosotras que también en lo preventivo tienen en ese papel las mamás, los papás, quienes han sido víctimas. Bueno, de hecho, en nuestro caso tenemos en Argentina la Ley Micaela, y en nuestra provincia de Buenos Aires este año estuvimos implementando, a pesar del COVID, la Ley Micaela. Se hizo formación en los 135 municipios de toda la provincia de Buenos Aires y en todo el Estado. Nosotros formamos cerca de 2.000 funcionarios. Decidimos que empezar por decisoras y decisores políticos porque dijimos esto es clave. De todo el Estado, todos los ministerios, organismos de la provincia se formaron. Esto se está haciendo en el país. Bueno, nos parece que es un trabajo largo, porque a veces uno piensa no es automático. Cuando hay violencia de género es compleja y el momento, por ejemplo, de la denuncia o de acercarse a un servicio para atención es un momento donde empieza un proceso, pero la salida de la violencia es todo un proceso. Nosotras en ese sentido también estamos desarrollando políticas como el programa Comunidades sin Violencia, que tiene una línea de trabajo para la salida, que es la salida laboral, favorecer la construcción de un proyecto con autonomía. Bueno, un conjunto de políticas y de programas que se vienen construyendo, que son necesarios, que llevan tiempo, pero además que requieren de eso, de estar en todo el proceso, no ser organismos derivadores. Ahora fue, porque a veces se dice, denunció tantas veces, pero no es mágica la denuncia. Se denuncia y después ¿qué? Cómo se trabaja en ese proceso de salida, cómo se trabaja con el contexto y cómo digo, como Estado nos hacemos cargo y tenemos que hacernos cargo de la política que corresponde. Pero también como sociedad me parece que es muy importante que se acompañe ese proceso, es imprescindible porque los vínculos cercanos, ya sea laborales, familiares, comunitarios, son centrales para el proceso de salida de la violencia. Estela, y en ese sentido históricamente se ha puesto el foco en las mujeres, ¿no? A la hora de prevenir la violencia, en de qué manera la mujer o las diversidades sexuales deben cuidarse y deben prevenir la violencia machista. Bueno, ¿qué hay que hacer en ese sentido, no? ¿Cómo qué lugar ocupan los hombres, ¿no? Al momento de prevenir y de qué manera se puede poner el foco en la necesidad de, bueno, desarmar, ¿no? Esta masculinidad que es tóxica, que es violenta, digo, ¿qué ha hecho? Porque entendemos que hubo política desde el Ministerio, desde la provincia de Buenos Aires. ¿Qué se ha hecho en ese sentido? Sí, yo agradezco esta pregunta porque justamente siempre aparecía, yo digo que teníamos como enfoque
mal e insuficiente, pero a la víctima de la violencia, a la persona que sufre esa violencia de género. Pero parecía borroso, si lo pensamos en una cámara, el agresor. Y los agresores siguen, no solo con esa víctima, a veces hasta el femicidio, sino si hacen una nueva pareja con otra, porque lo hemos visto en todos esos recorridos. Bueno, ahora lo trajimos al foco al agresor también. Y estamos trabajando muchísimo con eso. Pusimos una línea telefónica Hablemos que atiende a los varones que llaman, que pueden ser derivados judicialmente o llaman de manera espontánea, y que también trabaja con los servicios que están atendiendo a varones que ejercen violencia, ya sea grupos de ayuda mutua, acompañamiento terapéutico, distinto que el de las mujeres, porque es otra la lógica, pero es necesario intervenir. Nosotras pusimos esta línea, estamos trabajando y estamos trabajando también para que haya dispositivos de varones en todo el territorio de la provincia y para que haya además el centro puesto a quien se saca es al agresor. Por eso las tobilleras, que es cuando hay casos de mucho riesgo, que es ese dispositivo que se le coloca al agresor, porque antes todo era la mujer, ¿no? El botón antipánico, llevarla a ella a un refugio. Bueno, si es necesario hay que tenerlo, pero el centro es que a él se lo saque. Bueno, hemos cuadruplicado la cantidad de tobilleras que se pusieron en la provincia, no llega todavía a todos los municipios. Van a estar disponibles estos dispositivos en todos los municipios de la provincia porque nos parece, bueno, que hay que tener como una caja de herramientas y el trabajo con los agresores es fundamental porque necesitamos que se cambie y el trabajo de más largo plazo también es el cambio cultural, ¿no? Bien, gracias ministra por haber venido, que tenga buen año. Muy Bueno, gentil. igualmente para ustedes.